Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. En esta lección estudiaremos qué es una solución química. Una solución química podemos definirla brevemente como una mezcla homogénea de dos o más componentes. Y este término mezcla homogénea es precisamente lo que nos define lo que es una solución química, ya que las mezclas heterogéneas no pueden considerarse soluciones químicas verdaderas. Cuando hablamos de una solución química y en forma específica de una mezcla homogénea de dos o más componentes, estamos diciendo que esa mezcla homogénea presenta una sola fase, es decir, que cuando mezclamos dos o más sustancias o dos o más componentes para formar una solución, a simple vista no los podemos diferenciar. Como ejemplo, tomemos el agua y el azúcar. Si tenemos un vaso con agua que vamos a representar en color azul y a ese agua le vamos a adicionar azúcar, entonces si adicionamos el azúcar en forma de partículas cristalinas sólidas, tal y como lo podemos comprar en cualquier almacén o tienda, y adicionamos este azúcar al agua líquida, luego de llevar a cabo una leve agitación, podemos ver que el azúcar se va a incorporar a esa fase líquida. Y aunque sabemos que el azúcar se encuentre disuelto en el agua, no vamos a poder observarla, ya que el agua y el azúcar, cuando se adiciona azúcar en poca cantidad, forman entonces una sola fase. En el caso, por ejemplo, de mezclar agua y aceite, se puede comprobar que el agua y el aceite nunca van a estar mezclados por completo. El aceite siempre va a quedar en la parte superior y el agua en la parte inferior. Aquí diferenciamos el agua y el aceite, el agua con el color azul y el aceite con un color amarillo. ¿Esto a qué se debe? A que por su naturaleza el agua y el aceite presentan una diferencia muy grande. El agua es una sustancia polar y el aceite es una sustancia no polar, que eso lo veremos prontamente, porque unas sustancias sí pueden formar una sola fase y otras no. En este caso se forman dos fases, o en otras palabras podemos observar los componentes en forma separada y estos no se van a mezclar nunca. Entonces el azúcar y el agua forman una sola fase, pero el aceite y el agua forman dos fases. En el caso del aceite y el agua, esto es lo que decimos que no es una solución. Entonces el agua y el aceite no forman una solución, pero el azúcar y el agua sí forman una solución, ya que cuando estos se combinan, a nivel físico se puede observar una sola fase. Claro está que estamos considerando que no ocurre reacción entre las sustancias que forman la solución química. Por ejemplo, el azúcar se incorpora a la fase líquida del agua, pero el azúcar no pierde su naturaleza, sigue siendo azúcar, lo mismo el agua sigue constituyéndose como agua pura. Y retomemos entonces este ejemplo del azúcar y el agua para explicar otros conceptos relacionados con una solución química. Ya hemos definido que una solución química es una mezcla homogénea de dos o más componentes. Esto nos indica que podemos considerar una solución de dos componentes como una solución básica, donde va a haber un componente en mayor cantidad o una sustancia en mayor cantidad que vamos a denominar solvente, y va a haber otra sustancia en menor cantidad que vamos a denominar soluto o componente en menor cantidad. O sea que para que tengamos una solución, por lo menos debe haber un solvente y un soluto. El solvente siempre va a estar en mayor cantidad y el soluto en menor cantidad. El solvente se puede abreviar como STE y el soluto como STO. Ahora bien, para nuestro ejemplo del azúcar y el agua, podemos identificar que el agua viene a ser el solvente y el azúcar es el soluto, porque habíamos mencionado que lo adicionamos en poca cantidad con relación al agua. En el caso de que la solución tenga más de dos componentes, es decir, tres o más componentes, vamos a decir que la solución siempre va a presentar un solvente y los demás van a ser solutos.
porque el solvente siempre va a estar en mayor cantidad y los solutos van a estar en menor cantidad con relación al solvente. Entonces, de acuerdo con lo que tenemos hasta el momento, una solución en química se compone de un solvente y por lo menos de un soluto. Si se compone por lo menos de un soluto y un solvente, entonces decimos que una solución es igual a un soluto más un solvente, lo cual podemos escribir en forma abreviada como solución SLN, que es la abreviatura de solución, igual a soluto STO más solvente STE. Y esta expresión es muy útil en el cálculo, por ejemplo, de la masa de una solución, conociendo la masa de soluto y de solvente. No tanto así en el caso del volumen, porque cuando se mezclan dos o más sustancias, el volumen no necesariamente es igual a la suma de los dos componentes. Esto aplica más que todo para el caso de cantidades másicas. Una observación muy importante es que cuando el solvente es agua, porque no siempre el solvente tiene que ser agua, pero cuando el solvente es agua, siempre hablamos que se trata de una solución acuosa. Y en ese caso las sustancias que están en solución acuosa se indica su estado de agregación como AC, A minúscula, C minúscula, o aparece en ocasiones como AQ, de acuerdo con la literatura científica inglesa. Bueno, ya hemos definido qué es una solución química, hemos dado un ejemplo de solución química y un ejemplo de lo que no es una solución química. Ya definimos dos conceptos muy importantes que son el soluto y el solvente. Y hemos mencionado que cuando el solvente es agua, la solución se denomina solución acuosa. Ahora bien, podemos preguntarnos qué es lo que hace que una sustancia pueda mezclarse con otra de forma que se obtenga una mezcla homogénea, es decir, una solución química. La respuesta se encuentra en la siguiente regla o principio que se trabaja en química, el cual es muy simple, pero enmarca toda una teoría relacionada con la interacción de las moléculas y el por qué algunas sustancias pueden combinarse con otras para producir mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Esta regla básica dice lo siguiente: lo semejante disuelve lo semejante. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cómo así que lo semejante disuelve lo semejante? En química básicamente hay dos tipos de sustancias. Algunas son polares y otras son no polares, o que tienen baja polaridad. Las sustancias polares son aquellas que contienen átomos que presentan una gran diferencia de electronegatividad, y las no polares presentan átomos con una diferencia de electronegatividad baja. O en otras palabras, las sustancias polares tienden a tener polos o extremos con cargas apreciables, es decir, cargas positivas y negativas muy apreciables. O sea que si tomamos una de estas sustancias, tiende a haber un polo muy positivo y otro muy negativo. En cambio, en las sustancias no polares, se puede decir que prácticamente esta formación de extremos o centros polares es muy baja, y la carga no es que desaparezca, pero sí es muy baja la diferencia de cargas en los extremos. Entonces son moléculas que no tienen extremos o polos positivos o negativos, sino que hay un equilibrio de carga, o en la diferencia de cargas, que permite incluso que estas sustancias no se vean afectadas por campos magnéticos. Entonces hablamos de sustancias polares, de aquellas que presentan una apreciable diferencia de electronegatividad y tienden a formar centros o polos con cargas positivas y negativas. Y las no polares pues tienen un equilibrio de cargas que les permite no tener que formar estos extremos o centros polares. La polaridad y la no polaridad es semejante a lo que ocurre con sustancias que presentan magnetismo y las que no presentan propiedades magnéticas. Entonces, si pasamos un imán sobre aquellas sustancias que presentan propiedades magnéticas, vemos que empiezan a moverse y a distribuirse en los polos del imán. Pero las sustancias que no tienen propiedades magnéticas
no se ven afectadas por la presencia de un imán. Ahora bien, con relación a esta regla de lo semejante disuelve lo semejante, esta regla nos señala que sustancias polares disuelven a su vez sustancias polares, y de igual forma sustancias no polares disuelven sustancias no polares. En forma básica, sustancias que sean polares y que disuelvan sustancias polares. Por ejemplo, el agua, que es una sustancia que forma centros polares, puede disolver otra sustancia polar como el alcohol etílico o etanol. Y en el caso de las sustancias no polares nos encontramos, por ejemplo, con el benceno, que puede disolver otra sustancia no polar como el tolueno, porque tienen una naturaleza semejante. Más que todo, las sustancias polares las podemos encontrar en compuestos de naturaleza inorgánica. No todos, claro está. Y la mayoría de sustancias no polares las encontramos en sustancias que tienen una naturaleza orgánica. Y esta regla, aunque parece muy simple, es muy importante a la hora de estudiar cómo se disuelven unas sustancias en otras. E incluso, por ejemplo, para procesos de extracción líquido-líquido. Necesitamos conocer la naturaleza de las sustancias para saber cómo podemos proceder a separar una sustancia de otra. De esta forma concluimos esta primera lección sobre los conceptos básicos de una solución química. En la próxima lección estudiaremos lo que son los factores que afectan la solubilidad de un soluto en un solvente para formar una solución. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.